Ayer hablamos sobre las 7 dispensaciones en la Escritura. Esta mañana yo hablé sobre la tierra, su principio, fin y redención. En esta noche, al terminar ayer con las dispensaciones, terminamos exactamente en la dispensación milenial. Regreso para hablar en esta noche sobre la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Profecías y señales de la segunda venida de Cristo a la tierra. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, decía Pablo, nosotros, él se consideraba que iba a estar vivo cuando el Señor vendría a buscar su iglesia. Nosotros. Después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. Mire bien, en las nubes. Cristo no descenderá hasta la tierra, Él se quedará en las nubes y nosotros iremos a encontrarle en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu poder y te agradecemos por tu autoridad. Te agradecemos por tu sabiduría en esta serie de conferencias escatológicas, Señor. Te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por el poder de tu nombre que has impartido durante estos días. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos asentar, por favor. La segunda venida de Cristo, primero, fue anunciada por el propio Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 14 y el versículo 3: iré a prepararlos un hogar o un lugar, y después vendré a vosotros. Él mismo anunció su segunda venida. Si me fuereis a preparar el lugar, vendré otra vez, y os llevaré, para que donde yo esté, vosotros estaréis también. Él mismo anunció su segunda venida. Mañana por la noche yo voy a hablar sobre las 2 etapas de la venida del Señor Jesucristo. Primero, la segunda venida tiene 2 etapas. Primero, Él viene a llevar su iglesia ahora. Después, segundo, Él viene con su iglesia después de la gran tribulación para destruir los enemigos de Israel en la batalla del Armagedón. Y después el juicio de las naciones y el reinado milenar del milenio. 2 etapas, 2 venidas. En otras palabras, Él todavía va a venir 2 veces. Una para llevar la iglesia y después de la gran tribulación, una vez más para el milenio. Segundo lugar, fue anunciado por los ángeles. Hechos capítulo 1 y el versículo 9. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibió a una nube que le ocultó en sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que haya sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto subir al cielo. Y vendrá la segunda vez para llevar su iglesia. Tercero, fue anunciada por los apóstoles y por los profetas. Juan capítulo 1 y el versículo 14. Fue anunciada por los profetas. Fue anunciada por los apóstoles, la palabra de Dios. La Biblia dice que el verbo se hizo carne y nosotros vimos su gloria, la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia. Él vino para la dispensación de la gracia. Y al terminar la dispensación de la gracia, antes de la gran tribulación, Él vendrá para llevar su iglesia. Porque en realidad la dispensación de la gracia terminará con el juicio de las naciones, porque aún en la gran tribulación personas serán salvas por el amor y por la misericordia del Señor Jesucristo. Hubo profetas en el Antiguo Testamento que profetizaron sobre su vida, sobre su nacimiento, su rechazo, su muerte, su resurrección, su venida y su segunda venida después de la gran tribulación. En primer lugar, la Biblia dice que Zacarías profetizó a 500 años atrás sobre el nacimiento de Cristo, en que Él sería vendido por 30 monedas de plata. Zacarías capítulo 11 y el versículo 12. Zacarías capítulo 11 y el versículo 12. Y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron mi salario 30 monedas de plata. Tuvo su cumplimiento en Mateo capítulo 26 y el versículo 15. Mateo 26 y el versículo 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata.
Segundo lugar, que profetizó Zacarías que el lado de Cristo sería traspasado. Zacarías capítulo 12 y el versículo 10. Zacarías capítulo 12 y el versículo 10. El lado de Cristo sería traspasado. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí y a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Tuvo su cumplimiento en Juan capítulo 19 y el versículo 34. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le salió sangre y agua. Tercero, profetizó sobre la segunda venida de Cristo y el final del mundo. Zacarías capítulo 14, versículos 2 y 4, cuando Él descenderá del cielo y pondrá sus pies en el monte de los olivos al oeste y al este de Jerusalén. Cuarto lugar, profetizó que Cristo sería herido en sus manos. Zacarías capítulo 13 y el versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. En la casa de mis amigos. Tuve un cumplimiento en Juan capítulo 19 y el versículo 17. Juan capítulo 19 y el versículo 17. Y en él, cargando su cruz, salió del lugar llamado Calavera, en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron con él a dos ladrones, uno a un lado y a otro al otro lado en el medio. Y le crucificaron sus manos y sus pies. Sus manos y sus pies. Tienes que ver que la segunda venida de Cristo no es solamente la profecía, solamente en la dispensación de la gracia. Hay que ver lo que los profetas profetizaron antes sobre su nacimiento, sobre su vida, sobre su muerte, su resurrección y después su segunda venida. Quinto, le profetizó que Cristo sería dejado solo por sus discípulos. Zacarías capítulo 13 y el versículo 7. Zacarías capítulo 13 y el versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y haré volver mi mano contra los pequeños. Tuvo su complemento en Mateos 26, 31. Cuando prendieron a Jesús, sus discípulos le dejaron solo. Sexto lugar, Zacarías profetizó que Cristo iría limpiar los pecados de aquellos que morirían en la cruz. Zacarías 13:1. Y habrá entonces y saldrá un río del cual limpiará los pecados de Jerusalén y para la casa de David. Tuvo su cumplimiento en Juan 19:30. Cuando salió sangre de su costado y salió agua de su costado. Entonces aquel sangre puede limpiar de nuestros pecados. Y esta agua simboliza la agua del Espíritu de Dios, de la regeneración a través del Espíritu. Lucas 24:47. Cuando Él expiró y dijo, hecho es. Esa palabra en el griego es neuka. Hecho es. Y Él dio su Espíritu. Él dio su Espíritu. A Jesús nadie lo mató. Jesús es Dios y a Dios no se puede matar. Él dio a sí mismo. Él es Dios. Él se dio a sí mismo cuando Él dijo, hecho es, terminado es, y Él dio su Espíritu. Es neuka, Él dio su Espíritu, porque a Dios no se puede matar. La primera y segunda venida de Cristo profetizada por el rey David 900 años antes de Jesús nacer. Primero, David profetizó que Él sería traicionado. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó su calcañar contra mí. Se cumplió en Mateos 26, 21 a 25. En la mesa, en la Santa Cena, cuando Judas le traicionó al Señor. Y él dijo, el que pone la mano conmigo en el plato, este es. Judas lo puso la mano y dijo, yo soy. Él dijo, tú lo has dicho. Segundo, que Cristo sería injuriado. Salmo 22 y el versículo 6. Sería injuriado, sería traspasado, sería burlado. Sería hecho escarnio de la humanidad. El versículo 6. Porque sacaste prendas a tus hermanos sin causa y despojaste tus ropas desnudos. No dice de beber agua al cansado y tuviste pan en el hambriento. Mire bien. Jesucristo cuando estaba en la cruz, cuando Él murió en la cruz, los pintores de la Edad Media lo pintaron al Señor Jesucristo con una sábana. Pero eso no es cierto.
Cuando el Señor Jesucristo murió y los pintores de la Edad Media lo pintaron con una sábana sin ninguna autoridad previa. Jesucristo no tuvo ninguna sábana cuando Él estuvo en la cruz. Él murió desnudo para la vergüenza eterna del hombre. Él murió desnudo. Y la Biblia dice en el Salmo 22, vamos a leer juntos algunas de las profecías ahí en este Salmo 22 para que usted pueda entender. Mire bien, mire bien. Él dijo, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca y manean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, se en él ha confiado. Eso decía la gente.